Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Muy buenas tardes, mis estimados amigos en Cristo. Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, transmitiendo un servidor, Pedro Santoyo, desde Católica Radio, www.catolicaradio.net, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nuevamente tengo el gusto de compartir con ustedes una reflexión bíblica. Como lo hemos venido haciendo, les invito a ustedes a que vayan por su Biblia. Traigan su Biblia, pónganse cómodos. Vamos a disponernos a leer la palabra del Señor. Entonces, preparémonos para este encuentro con nuestro Señor Jesucristo a través de su Evangelio. En esta ocasión, vamos a reflexionar sobre un pasaje del Evangelio de San Marcos. Vamos a reflexionar sobre el capítulo 10 del versículo 46 al 52 del Evangelio de Marcos. Entonces, los invito a que preparen su Biblia, que la abran, busquen el Evangelio de San Marcos, se ubiquen en el capítulo 10 a partir del versículo 46. Y antes de empezar con nuestra lectura y nuestra reflexión, pongámonos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y pidámosle humildemente que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que esta reflexión sea bajo la luz y bajo la guía del Espíritu Santo. En el nombre sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, vamos a leer nuestro Evangelio de San Marcos. Les digo, vamos a partir del versículo 10, el Evangelio de San Marcos, a partir del versículo 46 hasta el versículo 52. Y vamos a reflexionar sobre esto. ¿Están preparados? Bueno, iniciemos. Llegó a Jericó, y un día que Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, te llama». Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió: «Rabuni, quiero ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado».
Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios. Vamos a hacer esta reflexión. Realmente es un pasaje breve, pero como todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura, ¿no? Lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de cosas buenas. Hay momentos en la vida en la que te encuentras con gente animosa, entregada, dispuesta a darse por entero a aquellos en lo que creen, a no escatimar nada de sus esfuerzos e ilusiones. Estar junto a ellos y ellas suele ser una experiencia positiva, que alegra el ánimo, que ensancha el alma y que nos hace mirar las dificultades de otra manera, como obstáculos cotidianos que van desapareciendo de golpe a la insistencia de un trabajo común. El ciego Bartimeo representa a estas personas. A pesar de sus limitaciones que son evidentes, su alma está llena de una gran ilusión por cambiar su estilo de vida, por cambiar las cosas, por seguir adelante y por ampliar sus horizontes. Pero vayamos ampliando un poquito esto. Bartimeo. ¿Cuál es la cualidad de Bartimeo? ¿O cuáles son las cualidades que tiene Bartimeo? Básicamente son 4 y son sólidas las 4. La primera es que Bartimeo es ciego. Por ser ciego queda limitado, queda excluido en aquella sociedad. No puede trabajar, no puede valerse por sí mismo, no puede caminar con libertad. No puede ir con pasos seguros en la vida. Es ciego. Dependerá de terceros que lo ayuden, que lo guíen. No puede valerse por sí mismo. Y esta es una limitación. La segunda cualidad que tiene Bartimeo es que es un mendigo. Está totalmente dependiente de la buena voluntad de los demás, de la caridad de los demás, al vaivén de las crisis económicas y de las estrecheces en que se pasan, o en que vivimos, o en que vivía, pasan delante de él, le afectan. Vive de la caridad, de lo que los demás quieran proveerle. Vive, come, se viste, de lo que los corazones generosos le puedan dar. Nos dice el versículo, prácticamente el 46, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Estaba sentado. Esta es otra cualidad de Bartimeo, estaba sentado. Y estar sentado es la postura de aquel que no actúa. Estar sentado es la postura de aquel que no se defiende, que no avanza.
está atado. Está sentado, que tiene una postura estática. La cuarta cualidad es que está al borde del camino. Está al borde, no está en el camino. Fuera de la vida donde circula la sociedad y el mundo, está al margen del camino, está marginado. Está marginado por esta sociedad que a estos enfermos se les consideraba pecadores, porque según la costumbre o la creencia judía, los hijos pagaban las consecuencias del pecado de sus padres. Entonces, no solamente eran excluidos dentro de la sociedad, sino que también los consideraban pecadores. Entonces tenemos estas 4 cualidades de Bartimeo. Es ciego, vive de la caridad, tiene una actitud pasiva y está marginado de la sociedad. Estas son las cualidades que tiene Bartimeo. Todo esto representan dificultades para él. Y todas están descritas con cierta genialidad por parte de Marcos. Muy pocas palabras. Muy pocas palabras. Pero serían abrumadoras para muchos. Podrían provocar una depresión absoluta. No hay remedio, no hay solución. Podrían decir, es ciego, nació ciego, no se puede hacer nada. No hay remedio para Bartimeo. Pero nuestro amigo Bartimeo no piensa así. Y no es que sea ingenuo Bartimeo, reconoce su limitación, pero esa es la gran grandeza que él tiene. Se siente marginado, se siente desamparado, vive de la caridad, necesita de los demás, no ve. Y esto le hace llevar a la conclusión de que necesita ayuda. Él necesita de los demás. Bartimeo está consciente, aún con estas actitudes que nos relata Marcos, que él necesita ayuda. Y ahora es solo encontrar la ayuda. Él sale a buscar su sustento, pidiendo que los demás le ayuden. Necesita a alguien que lo ayude a caminar para llegar a sentarse a donde va a pedir su limosna. Necesita que le den ayuda a aquellos que le den una moneda o un mendrugo de pan para poder comer. Vive de la ayuda de los demás. Pero él está consciente que necesita esta ayuda. Y tan consciente está que precisamente cuando Jesús pasa delante de él, o por delante o cerca de él, él no lo ve. Pero de alguna manera se entera y oye que era él. Nos dice el versículo 47, al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Él no lo puede ver. No nos lo precisa la Sagrada Escritura, pero seguramente Bartimeo ha oído hablar de Jesús, porque si no oye, sí oye. Si no ve, sí oye. Y él oye que era Jesús el que estaba pasando.
Y sabe aprovechar los recursos que él tiene, porque todos sabemos que a nuestros hermanos que son invidentes se les agudizan los otros sentidos, y uno de estos sentidos que se les agudiza pues es precisamente el oído. Y Bartimeo demuestra que tiene muy buen oído al oír que el que pasaba era Jesús y reconocerlo. Y esa cualidad de tener un buen oído y de percatarse de que es Jesús el que va pasando, lo lleva a su salvación. Vamos a hacer nuestra primera pausa y en un momento regresamos con ustedes aquí en Católica Radio. No se vayan. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, estamos aquí de regreso nuevamente con todos ustedes para seguir reflexionando sobre este pasaje del ciego de Jericó, llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Nos dice el Evangelio que Jesús va acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre. Por lo tanto, no es fácil que Jesús vea al ciego si él está sentado, ni que se fije en él, y mucho menos que le haga caso. Pero Bartimeo en este momento considera que es el oportuno para tomar cartas en el asunto. Y de nuevo Bartimeo echa mano de otro don que tiene, que es la voz. Y Bartimeo echa mano de esta voz que le agradece a Dios tenerla en este momento. Y se pone a gritar desesperado: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y es tanto la laraca que este hombre está armando, que la gente, alguna de las gentes que va con él, lo regaña, lo quiere silenciar, que no moleste al maestro. ¿Cómo somos a veces nosotros? ¿O cómo es esta gente que en vez de compadecerse de él y tomar una actitud de acercarlo a Jesús, trata de calmarlo, trata de acallarlo? A las estas cuatro limitaciones que hablábamos desde el inicio, se les puede añadir una quinta, ¿no? Esta que nos narra aquí, de esta gente que va y lo quiere silenciar para que no moleste al maestro. Pero aún así, Bartimeo saca fuerzas de flaqueza, ignora estos mensajes negativos, ignora a esta gente que quiere acallarlo. Y insiste, porque se ve animado porque Jesús pasa y no va a desperdiciar la oportunidad de acercarse a Él y pedirle que tenga misericordia. Todo su ánimo, toda su ilusión, toda su fuerza positiva la pone exactamente en dar gritos más fuertes para resaltar sobre aquellos que lo quieren callar.
Bartimeo posiblemente pensaba que no iba a tener otra oportunidad de ver a Jesús. No sabe si volvería a pasar. Y él quiere aprovechar esto. El grito también tiene su propio interés. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo de hijo de David sabemos que es un título cristológico. Era la forma de llamar al Mesías hijo de David. Y eso también es asombroso. Este hombre que no ve, este hombre que está relegado, este hombre que vive de la misericordia, de la caridad de los demás, que depende de los demás para ir, venir, comer, vestirse y demás, tiene el don de reconocer a Jesús como su Mesías, como el que ha de venir a salvar el pueblo. No le importa si su idea de Mesías es correcta o no. Lo que le interesa a Bartimeo es que él se compadezca de su persona. Que no haga Jesús como esa gente que lo acalla y no tiene compasión de él. Es interesante este pasaje hasta donde hemos leído, porque ahorita hemos visto la actitud de Bartimeo con respecto a Jesús, la actitud de la gente que acompaña a Jesús, y estamos por entrar a ver la actitud de Jesús. Jesús se para y le pide que lo llamen. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, te llama. Bartimeo ha conseguido algo importante. Que Jesús rompa el itinerario que lleva, que rompiera el protocolo, por llamarlo de alguna manera. Jesús lleva un camino, va rumbo a Jerusalén. Jesús ya tiene su mente y su mirada puesta en Jerusalén. Sin embargo, se desvía, se detiene para atender a este ciego. Y eso ya es un triunfo para Bartimeo. Lo hace retrasarse un poco. El grito, el ánimo desbordado de Bartimeo para acercarse a Jesús o para llamar la atención de Jesús es capaz de alterar el plan de Jesús, el plan de Dios, para que se apiade de él. Y como vemos, ahora entran en acción los discípulos, que también tienen amigas. El texto no dice que sean los discípulos, pero visto que la gente lo había regañado, no es del todo equivocado pensar que los que llaman al ciego son los más íntimos de Jesús. Ellos reciben la orden de Jesús, llámenlo. Y enseguida la cumplen. Llamad a este ciego. Y ellos van, se acercan al ciego, pero no simplemente lo llamaron de una manera seca diciéndole, bueno, pues el maestro te llama, sino que hay una manera que impresiona las palabras que le dirigen. Llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, te llama. 3 palabras maravillosas. Ánimo. La primera misión del evangelizador
es dar ánimos, animar. Dar ánima, alma, ayudar al que lo necesita y mirar la vida de forma positiva. Ánimo, animan a este hombre. Levántate. No basta con estar animado, hay que entrar en acción. Le están, de alguna manera, liberando. Ánimo, levántate. Desentúmete. Lo están guiando a su libertad. Levántate. Decíamos al principio que el estar sentado era una actitud pasiva. Por lo tanto, el levantarse, como lo hace él, es ponerse en acción. Dice el Evangelio que él, arrojando el manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Te llama. Todo lo anterior tiene una motivación. No damos ánimos porque sí, no decimos que la vida tiene sentido como ingenuos que no vemos la maldad del mundo. Somos muy conscientes del mal, pero más conscientes todavía de que es Jesús el que llama, el que puede dar sentido a los esfuerzos para vivirlos animados y para levantarlos. Sin Jesús que llama y anima a levantarse, podría ser tan solo una ilusión pasajera, un espejismo de creer que las cosas pueden cambiar sin que sea cierto, pero no. Las cosas sí pueden cambiar porque Jesús empezó ya a cambiarlas. Irán muy lentas seguramente, pero la potencia del amor de Dios avanza inexorablemente por los caminos de la historia, sanando heridas, dando vida, haciendo que brille. Para los que quieran ver, para los que quieran verlo, para que quieran percatarse del amor más auténtico. ¿Y qué hace el buen Bartimeo? El maestro le dice, llámenlo. ¿Qué hace Bartimeo? ¿Qué hace Bartimeo para responder a la llamada? Quizás pudiéramos pensar que bueno, posiblemente cualquier actitud normal hubiera sido, bueno, si el Señor me llama, voy a recoger mis cosas, ¿no? Aunque tenga pocas. Pero él trataría de asegurarse de su manto, de las pocas monedas que tenga, que haya recolectado, o de la comida, ¿no? Sin embargo, no es la actitud de Bartimeo. Nos dice el Evangelio que arrojando su manto dio un brinco y vino delante de Jesús. Bartimeo se levanta de un salto y deja el manto. Este manto seguramente es la única pertenencia que tiene Bartimeo. A lo mejor es la propiedad más querida, más importante para él. Porque a lo mejor es lo único que tiene para cubrirse por la noche, resguardarse del frío. Pero no piensa en eso, él lo suelta. Veremos más adelante lo que significa esto. Y se levanta de un salto. Se levanta de un salto, se desprende de lo que tiene, abandona lo que tiene y dando un salto se pone frente a Jesús. Cuando se acerca a Jesús, la pregunta que le hace es maravillosa. Maravillosa la pregunta que le hace Jesús. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga yo por ti?, le pregunta Jesús a Bartimeo una vez que lo tiene enfrente.
Y bueno, eso lo comentaremos en un momento en el momento que regresemos de este pequeño corte. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, ya estamos aquí de regreso después de esta breve pausa. Hablábamos que una vez que Bartimeo da el brinco soltando el manto y se pone enfrente de Jesús, Jesús, dirigiéndose a él, le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Vaya pregunta. Yo creo que Bartimeo no se la esperaba. Lo ha de haber sorprendido la pregunta de Jesús. Porque hasta cierto punto Bartimeo podría pensar que es obvio, ¿no? Si estoy pidiendo misericordia y ves que soy ciego, pues ¿qué crees que quiera yo? Sin embargo, Jesús no da por entendido ni por hecho lo que Bartimeo quiere, sino que le pregunta: ¿qué quieres que haga yo por ti? Bartimeo está claro de lo que quiere. Él quiere ver. Me acuerdo del pasaje de el paralítico. ¿Se acuerdan cuando llegaron a la casa de Pedro estos 4 personajes que no encuentran cómo llevar enfrente de Jesús al enfermo, al paralítico que llevan, y que lo suben al techo, le hacen un boquete a la casa de Pedro y lo bajan por ahí? Y en ese momento, pues la gente pensaría que lo que iba a hacer Jesús era hacerlo andar. Sin embargo, no fue lo que hizo Jesús, al menos en primera instancia. Lo primero que hizo Jesús fue decirle: tus pecados están perdonados. Y posteriormente, para callar las murmuraciones de los que estaban ahí y de las acusaciones de los que estaban ahí, dijo que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla, levántate y vete. Y este paralítico camina, se va, toma su camilla y sale andando. Por eso, si algo tiene Bartimeo es que sabe perfectamente qué es lo que quiere, y ante la pregunta directa, él contesta directo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él contesta 2 palabras: quiero ver. Quiero ver. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. La fe de Bartimeo, junto con el encuentro con Jesús, fue suficiente. Esta frase de tu fe te ha salvado no es la primera vez que la utiliza Jesús. Que se haga de acuerdo a tu fe te ha salvado. Jamás había visto una fe tan grande en toda la región como la de este hombre, la fe. Y si algo tiene Bartimeo es precisamente fe. Lo menos importante para Bartimeo, como hombre liberado de su ceguera, con las inmensas posibilidades de recobrar su vida, de gozar
de todo aquello que no había podido gozar a causa de su ceguera, gozar las cosas del mundo, gozar las cosas que la vida nos ofrece, este hombre sigue a Jesús. Dice, y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Él sigue a Jesús. Y Bartimeo se convirtió en un discípulo. Había comenzado sentado al margen y ahora está participando, siendo protagonista de su propio camino. Está siguiendo a Jesús dentro del camino. Jesús le ha regalado la vida y él ahora se entrega como su seguidor. Es un modelo para nosotros. Y esto es lo que nos narra este pasaje maravilloso del ciego de Jericó. Y ahora vamos a reflexionar un poco en lo que podemos nosotros hacer vida de este evangelio. Es una gran enseñanza. Hemos hablado de Bartimeo, hemos hablado de las gentes, de la muchedumbre, hemos hablado de los discípulos, hemos hablado de Jesús y del propio Bartimeo. Pero ¿cómo podemos entender esto nosotros en el hoy, en nuestro presente, en nuestra vida? Hablábamos de las cualidades o de las limitaciones de este Bartimeo, ¿no? Y una de ellas era la ceguera. La ceguera y la pasividad, el no poder andar. ¿Cuántos de nosotros estamos ciegos? ¿Cuántos de nosotros tomamos esta actitud de ceguera, de una ceguera espiritual? De permanecer sentados al borde del camino en una pasividad espiritual. En mantenernos al borde del camino, alejados, sin compromisos. Nos mantenemos al margen de la vida espiritual. Somos ciegos porque no vemos la necesidad del prójimo o no queremos verla. Permanecemos sentados porque nos da miedo, nos da pereza participar en el apostolado, en el servicio a los demás. Y nos mantenemos al margen. Yo cumplo con ir a misa los domingos, lo demás que lo hagan los sacerdotes. Nos mantenemos al margen, no hay compromiso. No queremos comprometernos más allá. El apostolado nos da miedo, participar en los grupos de la pastoral de las iglesias, de nuestra parroquia, nos da temor. Nos mantenemos al margen. Nos habla también de estos dos grupos que acompañan a Jesús en este andar. Unos que acallan los ruegos de Bartimeo y otros que lo animan. Y desafortunadamente estos dos grupos existen en nuestra propia comunidad, en nuestra iglesia. Aquellos que quieren acallar los gritos, pidiéndole al Señor misericordia, y aquellos que alientan.
en esta sociedad, en estos momentos, en esta actualidad que estamos viviendo con un mundo tan secularizado, tan apóstata. Vemos que mucha gente quiere acallar a nuestra iglesia, a nuestros sacerdotes, a todos aquellos que queremos dar testimonio de este Jesús, Hijo de David, que es nuestro Mesías. ¿Cuántos de nosotros que nos decimos católicos no damos antitestimonio de nuestra vida cristiana? Damos antitestimonio del Evangelio que predica Jesús. ¿Cuántos de nosotros juzgamos nosotros mismos las actitudes de nuestros sacerdotes religiosos, religiosas, de las almas consagradas, del Papa, de nuestros obispos, de nuestra iglesia? Pero también es cierto que hay una gran parte de este pueblo de Dios que anima, que da ánimo, que alienta, que promueve, que anuncia que Jesús te llama, que Jesús te llama. Nos dice el Evangelio en el versículo 50, que él arrojando su manto se dio un gran brinco y vino ante Jesús. Yo les comentaba hace rato, ¿qué significa esto? Pues esto es renunciar a las seguridades. Bartimeo era todo lo que tenía, no tenía más. Ahí estaba puesta su seguridad, ahí estaba puesto su calor, ahí estaba puesto toda su vida en ese manto. Era donde recolectaba sus monedas, donde guardaba su comida. Era la que ponía para que ahí pusieran las monedas, las limosnas. Seguramente a la hora que dio el brinco y se levantó, las pocas monedas o lo poco que había conseguido en el día lo perdió. Pero no le importó. Renunciar a esa seguridad para tener una seguridad más firme, porque la seguridad del manto es la que el mundo nos ofrece. Él renuncia a esa seguridad del manto porque confía en el Señor. Y reflexionando en esto, bueno, pues podemos pensar en el joven, ¿no? En el joven rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la salvación? Y Jesús, sabemos el pasaje, le dice, bueno, pues cumple los mandamientos de Dios. Y él, con cierta dejo de ironía o de soberbia, dice, es que todo eso ya lo hago. Y Jesús, nos dice el Evangelio, que lo mira con ternura y le dice, bueno, si todo eso ya lo haces, entonces vende todo lo que tienes, repártelo y sígueme. Y este joven no tenía la misma visión que Bartimeo. No pensó lo mismo que Bartimeo, porque a él le dolió tener que renunciar a toda su seguridad, a todas sus seguridades. Tanto trabajo, tanto hacer, tanto trabajar, tanto acumular, para que ahora yo tenga que repartirlo. Jesús sabía lo que había en su corazón, por eso esa mirada de tristeza. No quiso renunciar a sus seguridades. Y eso también nos pasa a nosotros, mis queridos hermanos. A veces nos cuesta mucho trabajo renunciar a nuestras seguridades. Dejarlas, abandonarlas. Nos pesa. ¿Qué quieres que haga yo por ti? Y esta es una pregunta que, híjole, si no la hiciera Jesús, bueno, de hecho no la está haciendo en este momento, ¿no? ¿Qué quieres yo que haga por ti? Y aquí la reflexión sería, yo sé exactamente qué es lo que necesito de Jesús. ¿Qué le pediría yo a Jesús si fuera Bartimeo? ¿Qué le pido yo a Jesús en mis oraciones? ¿Que pueda ver? Le pido que pueda ver. ¿Que renuncie yo a mis seguridades para seguirle?
que me dé la fortaleza, la fe, la esperanza, la caridad para seguirle, para renunciar a todo aquello que me aleja de Él. ¿Qué le pido yo al Señor? ¿Qué le pido? ¿Cuáles son mis peticiones en mi oración? Y Jesús nos enseña que debemos de pedir luz, que veamos porque a veces somos tan ciegos en verdad, que no vemos el camino que seguimos. Podemos en estos momentos decir que mi fe me ha salvado. Jesús se lo dice a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. No le dice vete, tu fe te hizo ver. Le dice vete, tu fe te ha salvado. Piensa, tu fe te ha salvado. ¿Cómo está tu fe de cara a Cristo? Pregúntate. ¿Tu fe te salva? ¿O es una fe incipiente, es una fe intermedia, o ya estás en una fe madura? ¿Cómo está tu fe? Yo hablo mucho del encuentro con Cristo, de ese verdadero encuentro con Cristo. Lo vimos cuando vimos la reflexión de Zaqueo, ¿no? O la reflexión de Marta y María también. Podemos hablar del hijo pródigo, podemos hablar también de este ciego Bartimeo. Todos ellos tienen un encuentro con Cristo. Zaqueo baja y va al encuentro con Cristo. El hijo pródigo va al encuentro de Dios. Se encuentra con el Padre. Zaqueo se encuentra con Cristo. Marta y María se encuentran con Cristo. Bartimeo se encuentra con Cristo. Y es que no puedes experimentar tu fe si no has tenido este encuentro con Cristo. Es así de sencillo. Si no has experimentado este verdadero encuentro con Cristo, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo puedes hablar de fe? Y este hombre que recobra la vista, que les digo, puede hacer muchas cosas, se dedica a seguir a Jesús. Yo voy a seguir al Maestro. Y va en pos del Maestro. Lo seguía por el camino. Lo siguió por el camino, se convirtió en un discípulo de Jesús. Pero un discípulo entregado, confiado, que reconoce en Cristo al buen pastor, aquel que guía la oveja o las ovejas. ¿Qué puedo yo decir al respecto de esto? ¿Cómo me he comportado yo ante los demás? ¿Soy el que de los que regaño, de los que acallo? ¿Cómo soy? Otro punto importante que puede tener que tiene esta lectura es que Jesús es la luz. Cuando leemos en la Sagrada Escritura de estos ciegos, porque hay varios ciegos en la Sagrada Escritura, en los Evangelios o en el Evangelio, a los cuales Jesús les recupera la vista, les restituye o les recupera la luz, la vista. Habla de esto,
de salir de las tinieblas e ingresar a la luz. Hay dos analogías, ¿no? El reino de la luz y el reino de las tinieblas. En el reino de la luz reina Jesús, en el reino de las tinieblas reina el demonio. Y Jesús viene a liberar no solamente a este ciego restituyéndole la vista o dándole la vista, sino también tiene un significado de salvación. Lo saca de las tinieblas para llevarlo al mundo de la luz. Yo soy la luz, el camino y la vida, dice Jesús. Y el que anda en el camino de la luz no tropezará. Este ciego tropezaba. Dirá Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos acabarán mal. Y entonces, Jesús es la luz que nos guía, la que ilumina nuestro camino, la que nos lleva por el buen sendero, la que nos hace llegar a buen puerto en todo momento. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé esta actitud de Bartimeo, esta actitud primero humilde para reconocer nuestras debilidades, para reconocer nuestras limitaciones. Aprendamos de Bartimeo a reconocer nuestras limitaciones, a reconocer nuestros defectos, para que una vez reconocidos podamos pedirle al Señor, como lo hace Él con esta fe, que podamos ver, que podamos vencer nuestras inclinaciones al mal, que podamos alejarnos de las ocasiones de peligro, que podamos ser luz para los demás, que podamos darle justo valor a las cosas materiales que también Él nos da. Darle el justo valor a las cosas materiales, no apegarnos a las cosas de este mundo, sino tener esa capacidad de darle el peso específico a las cosas de este mundo. Poder desprendernos de todo aquello que nos aleja de Él. Posiblemente a Bartimeo le estorbaba el manto para acercarse a Jesús, por eso se desprende de Él. Y por último, tener la certeza de lo que queremos de nuestro Señor Jesucristo. Tener firme, claro, qué es lo que queremos de Él. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo sabe perfectamente qué es lo que quiere. Quiero ver. Que el Señor nos dé la luz también a nosotros para saber qué pedirle. Para saber qué pedirle en el momento adecuado. Él sabe nuestras necesidades, como sabía que lo que Bartimeo necesitaba era ver, pero quiere saber qué pensamos nosotros. Pues con esto vamos a terminar esta sesión del día de hoy. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ilumine, que nos dé esta gracia de ser humildes, de saber reconocer nuestras limitaciones y sobre todo saber qué pedirle. Vamos a terminar con una oración. Y primeramente Dios, nos veremos aquí dentro de 8 días, todos los viernes a las 5 de la tarde estoy con ustedes, aquí en Radio Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendice.
Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.